Hoy pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Seamos bienvenidos todos. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos. Para los que tienen sus Biblias, el libro de Hebreos, vamos a leer algunos versículos para atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. El libro de Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 15, mis hermanos, para aprender un poco, al 25, donde nos dice de esta manera: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender este tema. La fe que preserva el alma es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. La fe que preserva el alma. Hoy en día está a la moda los preservantes para los alimentos humanos, para que cumplan su propósito y no pasen su tiempo de uso, sabiendo que estos preservantes pueden dar garantía de algunos meses y algunos años. Tienen una naturaleza temporal nada más, y los hombres lo usan para el bien de los seres humanos, para que los humanos pues no se enfermen. Esto es la experiencia que tienen los humanos en relación a estos preservantes. Pero, ¿qué nos dice la Escritura en relación a nuestro tema? ¿Qué es lo que nos enseña sobre la fe que preserva el alma? Y la palabra de Dios nos lleva a tres respuestas para comprender una primera verdad, y lo tenemos en Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Y lo dice de esta manera: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, la fe que preserva el alma es una fe con convicción cristiana. Esta es la primera verdad para comprender nuestro tema. Podemos entender que no nos soltemos de lo que creemos. Podemos nosotros aprender que hay voces cínicas que tratarán de apartarnos de nuestra fe solo en Cristo, y podemos comprender que los materialistas intentarán con sus argumentos hacer que nos olvidemos de Dios. Los azares y avatares de la vida conspirarán para sacudir nuestra fe. El mundo, el diablo, la carne, podemos nosotros comprender que pueden atacar nuestra fe. Las filosofías humanas están esperando que cualquier cristiano pueda descuidarse. Podemos nosotros ver que el propósito es debilitar nuestra fe con todo argumento que hay
para poder nosotros caer en esa trampa, y eso no glorifica al Señor, no agrada al Señor. La fe que preserva el alma, si es una fe con convicción cristiana, debemos mantenernos tan agarrados a la fe en el sentir de responsabilidad cristiana, en el autor y consumidor de la fe, que nada nos haga soltarnos para una convicción cristiana, porque fiel y verdadero es quien lo prometió, Jesucristo. Mis hermanos, no es algo que se hace para mantener la salvación, sino que más bien es una evidencia de la salvación, en mantenernos firmes como evidencia de que un día fuimos regenerados y transformados. Aquí la idea es abstenerse de seguir cualquier inclinación que nos haga retroceder a las falsas religiones y creencias, y no tener una fe firme con convicción solo en Cristo. Esto es la realidad que se vive en el mundo, la realidad que vive el cristiano en el mundo. La persecución vendrá de forma inevitable, tarde o temprano, pero Dios es fiel. Podemos comprender que las tentaciones abundan, pero Dios es fiel para proveer siempre la salida. Mis hermanos, esto debe ser la convicción cristiana cuando está siendo atacado la fe. Podemos nosotros comprender que la fe que preserva el alma es una fe con convicción cristiana, porque Dios quiere que hayan cristianos de convicción. La promesa de Dios son confiables. Solo con esa confianza en Dios, en el Señor, el creyente puede perseverar, porque es una fe con convicción cristiana, porque fiel es quien lo ha dicho. Entonces, cuando nosotros meditamos en la Escritura en relación a nuestro tema sobre la fe que preserva el alma, si es una fe con convicción cristiana, hermanos, debemos de darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la bendición de escuchar de muchos predicadores, de muchos de los que enseñan las Escrituras, para aconsejarnos, para transmitirnos el mensaje del Evangelio, para comprender que la fe está en relación a todo lo que es la palabra del Señor. Y debemos de tener convicción para todo lo que el mundo prepara en contra del pueblo cristiano, en contra del pueblo del Señor. Los ataques son inevitables, pero el Señor nos ha anticipado victoria cuando tenemos confianza solo en la palabra de Dios. Hay una idea más, mis hermanos, en Hebreos 10:24, para poder seguir ampliando el pensamiento. Y notemos lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, la fe que preserva el alma también es una fe con apoyo mutuo. Es la idea que tenemos acá. Si es una fe con apoyo mutuo, apliquemos nuestra mente a la tarea de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Pero aquí debemos de detenernos un poco. Tenemos que recordar, mis hermanos, que el amor no es libertinaje y el amor no hace nada indebido. Nos ayuda para que nosotros nos centremos, porque muchos creen que el amor es sentimentalismo sin responsabilidad moral y ética, y cuando esto viene cimentado de la palabra de Dios, con responsabilidad de no hacer daño a nadie, entonces nosotros vamos a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, que la fe que preserva el alma es una fe con apoyo mutuo. Es decir, acerquémonos de que somos cristianos no por cuenta propia, sino también por cuenta de la fe en Cristo, en su gracia y misericordia. Mis hermanos, nos ayuda a entender que es fácil acomodarnos en un cristianismo fácil, pero el cristianismo y el egoísmo son incompatibles, para comprender que estimularnos y considerarnos muchas veces demanda de llevar la cruz y sufrir por los consejos divinos. Para entender lo que es la ampliación de la palabra amor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, el autor de Hebreos
pasa a trazar nuestro deber para con los demás de una manera de lo más práctico en 3 direcciones para ver lo que está enseñando. Debemos animarnos mutuamente a vivir con nobleza. La mejor manera de hacerlos es con el ejemplo, es con la propia vida. Podemos hacerlo recordándoles a los otros sus tradiciones humanas, sus filosofías paganas, sus privilegios y sus responsabilidades cuando estén en peligro de olvidarlo, y no todos serán de oídos pasivos, obedientes o agradecidos cuando algo de esto se les dice. Y entonces podemos entender, mis hermanos, que la fe que preserva el alma, si nos demanda de este apoyo mutuo, podemos ver que hay responsabilidad en el fondo. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que los miembros de una comunidad hebrea, quienes corren el peligro de perder su atracción inicial a Cristo por falta de apoyo mutuo como iglesia, estaba debilitando a la iglesia. Nadie se hacía responsable para apoyar a su hermano débil en la fe. Nadie se hacía responsable para darle palabra de acuerdo a la palabra de Dios a su hermano que está desviado de la fe. Y cuando vemos que los ataques están a la luz del día, podemos ver que el cristiano, tristemente, hermanos, cuando no ha aprendido su responsabilidad, puede caer en experiencias negativas que no agradan a Dios. Y la iglesia es tentado muchas veces para no cumplir esta responsabilidad. Si es una fe con apoyo mutuo, nos ayuda a comprender y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una buena obra, hermano, nosotros lo entendemos muchas veces en términos muy religiosos y superficiales, pero podemos nosotros ver, de acuerdo al contexto, que las buenas obras tienen que ver en que Cristo tiene que ser glorificado en la vida de su hermano en la fe. Tiene que ver en que los consejos en que nosotros vamos a dar es que tanto yo como mi hermano se tiene que parecer a Cristo. El ánimo mutuo para mantener un compromiso inquebrantable es crucial para estimularnos, porque es una fe con apoyo mutuo para que nosotros aprendamos de nuestras responsabilidades. Hermanos, mostremos a Cristo que mora en nosotros en la debilidad o flaqueza del hermano para comprender lo que está diciendo este pasaje. La fe que preserva el alma es una fe con apoyo mutuo. Y este apoyo mutuo, esta estimulación, tiene que ver en hacer reflexionar al hermano cuando piensa, actúa o dice cosas que no concuerdan con la Biblia. Nuestra responsabilidad es ayudarlo. A veces nosotros pensamos nada más en el sentir bueno, estimularnos, y amor en el sentir muy humano. Abrazos, que Dios te bendiga, que te vaya bien, un sentir muy general. Pero acá hay algo más a fondo en todo el contexto. Para comprender, mis hermanos, que la fe que preserva el alma es una fe con apoyo mutuo, porque Dios nos demanda de esa responsabilidad. Y si no lo hacemos, el Señor nos va a demandar, mis hermanos, porque vamos a sufrir las consecuencias. La fe que preserva el alma. Podemos nosotros, mis hermanos, ver estas grandes verdades que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Y aprender esto lo podemos ver palpablemente en Corintios. Hay un ejemplo muy claro, muy práctico, muy viviente en la iglesia de Corinto, en su capítulo 8, versículo 1 al 7, para entender esta responsabilidad que Dios demanda de la iglesia. Y dice de esta manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Miren cómo lo presenta la palabra de Dios. Para aprender, mis hermanos, que aquí encontramos un apoyo mutuo en diferentes direcciones, en diferentes formas, para ver que nuestra responsabilidad es integral, para ver que este apoyo mutuo va más allá de sentimentalismos o de que te vaya bien, sino demanda de una integridad en varias direcciones, para comprender de que debemos de ser responsables, mis hermanos, para darle sentido a lo que nos dice la palabra del Señor, que la fe que preserva el alma es una fe con apoyo mutuo. Si alguien ve que su hermano cree o dice o hace cosas que no están a la luz de la Biblia, hermano, está evadiendo responsabilidad. A esto se está refiriendo la Biblia, más que sentimientos, más que Dios te bendiga y sin responsabilidad. No, miren cómo lo abarca la palabra del Señor: en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y que todo vuestro amor para con nosotros abunde también en esta gracia, para que se vea la gracia de Dios en la vida del pueblo de Dios. A veces no queremos hacernos responsables de lo que creen, piensan o hacen los hermanos en su diario vivir, pero estamos llamados para esta responsabilidad. Y entonces nos está enseñando la palabra de Dios sobre la fe que preserva el alma. Y quiero llevarles a otro versículo, versículo 25, para ampliar un poco más, y dice de esta manera. Veamos lo que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La fe que preserva el alma es una fe con responsabilidad cristiana. Esta idea es fuerte en este texto. Podemos nosotros comprender que nosotros debemos de aprender a la luz de la Escritura. No descuidemos el reunirnos con los hermanos en el culto o en la congregación. Habían algunos entre los destinatarios de la carta a los hebreos que habían abandonado el hábito de reunirse con los hermanos en la fe. Hermanos, y esto no es agradable delante del Señor. Es posible que alguien se considere cristiano y sin embargo deje de reunirse con el pueblo de Dios para dar culto a Dios en la casa de Dios, en el día de Dios, y como ya no tiene esta responsabilidad, las cosas no andan bien. Ni por más que quiera justificarse, es la primera evidencia que no va en camino de un crecimiento correcto espiritualmente delante del Señor. Y mis hermanos, aprendiendo entonces sobre la fe que preserva el alma, es una fe con responsabilidad cristiana, nos ayuda a comprender que la adoración, la alabanza colectiva en la congregación es una parte vital de la vida espiritual de la iglesia o de los cristianos. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que esta es una advertencia contra la apostasía por ser individualista y ser mal ejemplo y no perseverar en comunión con los hermanos. Es ser de mal testimonio.
Si bien es cierto, a veces fallamos, no podemos reunirnos por enfermedad, un accidente, algo urgente en el trabajo, pero eso no es la forma de vida de manera general en que toda la vida se tiene ese tipo de circunstancias. Eso sucede, cualquiera no puede venir más de alguna vez, pero hay una causa. Dios sabe que no lo hizo porque salió algo de emergencia. Pero cuando ya es una forma de vida y no tomar responsabilidad de congregarse, lo que le está diciendo la palabra del Señor es que vas por mal camino, estás dando mal testimonio, no tenés autoridad para exhortar a otro porque no sos ejemplo. Necesitas de que otro te apoye porque sos débil, no has entendido tu responsabilidad de vida cristiana. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta exhortación, podemos nosotros comprender lo que la palabra del Señor nos hace reflexionar. El escritor hace referencia al día que se aproxima a la segunda venida de Cristo. Hombres sin temor a Dios, con ideas muy propias en no congregarse, van a aumentar en los últimos días. Y si van a aumentar en los últimos días, solo van a sacar a luz que no son auténticamente cristianos, sin responsabilidad de comunidad, de comunión en la vida cristiana. La exhortación se mantiene en diversas modalidades, como ánimo, consuelo, advertencia y fortalecimiento. Mientras que Cristo regrese, debemos de velar por esta responsabilidad. Mis hermanos, esta exhortación se caracteriza por una urgencia escatológica que requiere un aumento en la intensidad y el número de una relación correcta con Dios a través de la oración y la meditación de las Escrituras y de todas las actividades en comunidad o en comunión cristiana. Entre más se acerca el día de Cristo, tenemos que entender que debe de ser más intenso nuestra comunión, nuestras responsabilidades, porque la fe que preserva el alma demanda una responsabilidad cristiana: congregarnos, estar en comunión. La fe que preserva el alma, son tres verdades que la Biblia nos enseña. Es una fe con convicción cristiana, la primera verdad. La segunda es una fe con apoyo mutuo, no sentimentalismo, sino que esté a base de la solidez doctrinal bíblica para apoyar a los hermanos en sus deficiencias. Pero también es una fe con responsabilidad cristiana. Estar en comunión agrada al Señor, estar en armonía agrada al Señor, estar la iglesia juntos en armonía glorifica al Señor. Y cuando nosotros veamos lo que Dios demanda de su iglesia, podemos nosotros comprender este tema, la fe que preserva al alma. Si es una fe con convicción cristiana que no titubea, si es una fe con apoyo mutuo, si es una fe con responsabilidad cristiana, nos ayuda para ver la dimensión, mis hermanos, de gozarnos de la palabra de Dios al estar apoyando las flaquezas, las debilidades de nuestros hermanos, para que Dios sea glorificado y para que juntos le demos la gloria a Jesucristo, porque Él es el que obra en nosotros, Él es el que obra a través de su palabra, para que veamos que no se trata nada más, me voy al culto y no tengo responsabilidad. Terminé una hora de culto, 2 horas y se terminó mi responsabilidad. No va en esa dirección. No va en la dirección de sentimentalismo, de emoción, sino va con esa integridad que hoy hemos aprendido, mis hermanos, que la fe que preserva el alma es una fe con convicción cristiana, es una fe con apoyo mutuo, pero también es una fe con responsabilidad cristiana, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. La iglesia de los hebreos estaba pasando momentos difíciles, pero el Señor estaba obrando en su iglesia a través de los apóstoles, de los pastores, de los líderes. Se les estaba ayudando, se les estaba instruyendo
para que aprendieran a glorificar a Dios en el orden correcto. Porque esta es la fe que preserva el alma. Esta es la fe que preserva el alma. Tener esa convicción cristiana, tener ese apoyo mutuo, tener esa responsabilidad cristiana, para que Dios se glorifique en nosotros, para que Dios se glorifique en su iglesia. ¿Cuánto de esto hay en nuestra vida? ¿Cómo lo vivimos? Alguien podrá decir: pastor, pero es que esa es responsabilidad del pastor. Pastor, es que esa es responsabilidad de los diáconos. No, hermanos, esa es responsabilidad de toda la iglesia, para que juntos crezcamos para gloria y honra del Señor. Cada quien puede dar de su granito de arena para apoyar al hermano débil en la fe, o al hermano que no ha madurado en la fe, o al hermano que cree cosas que no están a la luz de la Biblia. Es nuestra responsabilidad llevarlo a la luz de la palabra de Dios, para entender que la fe que preserva el alma, Dios demanda de convicción cristiana, apoyo mutuo y responsabilidad cristiana. Y esto da gloria y honra al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.